Bienvenidos a En Privado. Hoy tenemos una tarde llena de muy buena información. Hoy vamos a hablar de la respuesta sexual en la mujer, de la respuesta sexual femenina como comúnmente la encontramos en los libros científicos. Lo cierto es que hay mucho que decir sobre la sexualidad en la mujer, casi que podríamos decir, como decía una gran antropóloga, la unisexualidad de la mujer ha causado todas las represiones a sus conductas y a sus comportamientos. Tengo, como todos los martes, a la doctora Luz Viviana Pazmiño, que forma parte de nuestro equipo de trabajo. Ella es médica, ginecóloga, educadora sexual, feminista, mejor dicho, la hoja de vida es interminable. Y tengo también a mi izquierda a la doctora Adriana Jaramillo Caram. Ella es psicóloga clínica. Es una persona que se encarga muchísimo de todo este tipo de situaciones relacionales, y con ella también vamos a trabajar esos aspectos psicosociales de la respuesta sexual. Doctoras, muy buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora Lucía y doctora Adriana. Qué rico tenerla por acá. Gracias. Bueno, y está con nosotros nuestro comunicador y periodista Juan Fernando Roncayo, y en la parte técnica nuestro Francisco. ¿Cómo me les va? Bien, doctora, muchas gracias a los que se conectan en este momento con nosotros. Darles un saludo muy especial, recordarles el tema de hoy, la respuesta sexual de la mujer. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. Nos conectamos todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por las redes sociales de Oye Cali, El Corrillo de Mao y Luciana de los Asociados. Ya saben, si no quieren escribir por medio de las redes sociales, tenemos la línea WhatsApp 322-423-2323 para que nos hagan todas sus consultas. Sí, bueno, y fíjese cómo ya nos están llegando, ya se han ido abriendo las personas y ya nos llegan preguntas, ya nos llegan comentarios, ya muchas personas participan de este programa. Esta es una línea abierta para que todos nos informemos de una manera clara, sencilla, pero científica. No queremos rescatar la concepción, digamos, de la sexualidad como parte integral de nuestra vida. Y por eso a veces sabemos, como dice la Organización Mundial de la Salud, la ignorancia es la fuente de todos los males. Y por eso queremos dar esta información para que eso que creemos que habíamos superado, no lo hemos superado todavía, somos muy mal educados sexualmente. Somos el 6º país de Latinoamérica más mal educados en educación sexual. No hay educación sexual y estamos catalogados el 6º país más mal educado. ¿Cómo le parece a usted? Eso es una cifra bien triste, ¿o no? Terrible, no tenía ni idea, me parece terrible. Bueno, cuando nosotros hablamos de la respuesta sexual, por eso estamos con la doctora Luz Viviana, vamos a hablar de un hecho fisiológico, del sexo como una función biológica como dormir, como digerir, como comer, como tener como respirar, es una necesidad exacto, fisiológica exacto, que la tienes que llevar a cabo, claro, no la puedes reprimir. Sí, y además, pero es tal vez la función humana más regulada que ha habido, ¿no? Es decir, sobre la cual se han tejido mitos, falsas creencias y se ha instaurado una profunda represión. Censura, ¿no? Sí, lo que pasa es que la sexualidad no la ha querido manejar la iglesia, los alcaldes, o sea, todo el mundo, la sexualidad femenina quiere opinar y quiere intervenir. Y entonces la mujer prácticamente la han castrado en su sentir sexual. Claro, pero es que además, miren, estas no son cosas, claro, estamos en el aquí, en el ahora, y lo que pasó ya pasó, pero lo que ha pasado sigue teniendo consecuencias a nivel mundial. Si nosotros vemos, por ejemplo, países o sociedades que podríamos llamarlas mucho menos desarrollados o más primitivas, sabemos todos los oprobios que les hacen a las mujeres, como la infibulación, por ejemplo, cortar la cabeza del clítoris, sellar sus labios, todo ese tipo de cosas tiene unas repercusiones absolutamente dolorosísimas en la corporalidad de un ser humano, doctora Adriana. Y una significación de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con el pecado, con cargar como con ese estigma de ser portadoras de un deseo, pero además un deseo que no puede llevarse a cabo. Es el miedo al hombre a que la mujer tenga placer, a que sienta, a que le sea infiel, a criar un hijo de otro. Entonces, generalmente claro, y eso tenía una razón, claro, cultural, y es que en la medida en que hubo los asentamientos, cuando los hombres eran nómadas,
las mujeres, las únicas que sabían de quién era el hijo eran las mujeres. entonces Pero cuando hubo asentamientos, entonces ya delimitaron, digamos, la tierra, las relaciones económicas empiezan a cambiar y estos hombres necesitan asegurar su propiedad y la única manera es reducir a la mujer a ese espacio doméstico. Pero bueno, vamos a hablar de respuesta sexual desde lo fisiológico, doctora Luz Viviana, porque es muy importante que las mujeres conozcan cómo funciona su corporalidad. Sí, cuando hablamos de respuesta sexual estamos hablando de los cambios físicos, hormonales que ocurren en las fases, en las diferentes fases o etapas de la respuesta sexual. Generalmente esto lo clasificó Virginia y Master Johnson. Lo clasificaron, por ejemplo, estábamos hablando con la doctora Lucía, ellos no hablaban mucho de la etapa del deseo, pero ya ahora la colocan. Empezaban como excitación, meseta, resolución. Orgasmo y resolución. Sí, orgasmo y resolución. Sí. Entonces, generalmente hay cambios que podríamos hablar de cada uno, sí. Cada Ya etapa. después vino Helen Kaplan y entonces en su instituto de investigación, entonces dijo, no, la excitación por sí misma ya es como un paso posterior. El deseo, que antes se consideraba un evento netamente psicológico y que ya sabemos que no es un evento netamente psicológico, sino también tienen comprometidos todos los procesos neurohormonales, entonces ella añadió esto como una parte del deseo, de la respuesta sexual, es decir, lo más antecedente, el deseo, la apertura, las ganas, la necesidad de entrar, el apetito, etc. Entonces, deseo, excitación, orgasmo y resolución. Ella suspendió, por ejemplo, lo de la meseta porque dijo, bueno, la meseta es solamente una excitación prolongada. Y fíjese que es muy importante esto de la meseta, doctora Luz Viviana, porque en la meseta se considera que muchas mujeres se quedan ahí solamente meseteando, como se dice, y no logran resolver en un orgasmo. Es como si llegaran a un punto de excitación y ese punto de excitación se quedara ahí detenido. Ojo, pero aquí vamos a enseñarles que aparentemente no se pueden quedar en ese punto y tienen que tener orgasmo. Les voy a contar algo terrible. Generalmente nosotros cuando hacemos la laparoscopia, generalmente una laparoscopia se hace cuando hay un dolor pélvico crónico y la paciente ya se le ha hecho de todo y no sabemos por qué tiene ese dolor pélvico, se le hace una laparoscopia, que es meterle un tubo por el ombligo, que en el cual uno mira todos los órganos. Y generalmente lo que uno más encuentra son los varicoceles pélvicos. Y generalmente estos varicoceles pélvicos se asocian a la falta de orgasmo, a la anorgasmia. Entonces, mujeres, vamos a prevenir, este programa va a servir para prevenir los varicoceles pélvicos. Entonces, todas a tener su orgasmo. Si no lo consiguen con el pero compañero, primero, sí, lo más con ellas mismas. con por ellas supuesto. mismas, pero que tienen que terminarlo. Pero sí, bueno, así. vamos a darle un ordencito. Empecemos por las ganas, doctora Adriana, con las ganas, con el apetito. Se necesitan unas condiciones psicológicas particulares para que a uno le den ganas, ¿o no? Pues sí, pues tiene que ver con el apetito, como estábamos diciendo, y el deseo es de las partes más bonitas, me parece a mí, que tenemos todos los seres humanos, porque además ayuda a que le demos dirección a todo eso que sentimos internamente y que escojamos activamente, por decirlo así, la persona hacia la cual vamos a depositar nuestro deseo, porque es propio, ¿no? Claro. Sí, y fíjese cómo en ese deseo se necesita un entorno. No es Pero cierto, que es sí. importante que el deseo tanto es igual en el hombre como en la mujer, Sí. pero culturalmente, yo no sé, ha sido como más permisivo con el hombre siente deseo, entonces como que pique, se tiene que rascar, Sí, no. y entonces dicen, no, es que como es hombre y yo Pero es que pasa, por ejemplo, con el rasking ball. Ajá. Fíjese que, por ejemplo, las mujeres también le pican y no viven rascándose los genitales. Sí, los hombres, por ejemplo, a los hombres les pican y entonces se cogen y se recuestan contra una pared, se rascan, se jalan el pantalón y siguen caminando. Las mujeres se aguantan, caminan más rápido, hacen cualquier cosa, pero para ellas todo lo referente a lo sexual, en la mayoría de los casos, son más actos represión. absolutamente íntimos, mucho más Reprimidos. privados, y mientras que para los hombres sus expresiones podrían ser mucho más públicas, digamos, ¿no? Son más Entonces, lanzados. Es importante entonces eso, acabar con eso imaginario de que como es hombre, entonces él tiene deseo. Tiene que rascarse ahí Y mismo. tiene que rascarse. Y entonces muchas veces se ha llegado a permitir la violación, es como es hombre. O sea, esta cultura para qué se puso- patriarcal es muy duro, que por qué se puso la minifalda. Falda y porque se puso Provocó, el escote. Sí, claro. provocó. O como Bueno. si no se pudiera abstener de Claro, Exacto. exacto. descargarse. Como si fuera un caballo salvaje que no se puede domar. Exacto, Sí. entonces allí estamos hablando que el mismo deseo es tanto
tanto, ¿cierto, doctora? De la mujer y del hombre. Sí, señora. Y lo más importante es, mire, cuando usted tiene hambre, póngase, hace poquito almorzó, ¿no? Pero cuando son las 12, 12 y cuarto de la mañana y usted ha pasado ya una larga mañana de ayuno, usted empieza a imaginarse lo que va a almorzar y fíjese que su organismo empieza, por ejemplo, a salivar o su estómago empieza a sonar, ¿no es cierto? Y lo mismo sucede con todos nuestros apetitos. Si tenemos sueño, ¿qué hacemos? Buscamos la cama, ojalá cómoda, etcétera, etcétera, fresca. Y lo mismo sucede con el sexo como función biológica. Usted empieza a sentir una cantidad de reacciones, una cantidad de emociones y también saliva, lo que pasa es que saliva en otra parte, pero resulta que eso pasa, el cuerpo reacciona de una manera positiva cuando usted solamente fantasea o se imagina, y usted se imagina si tiene un delicioso y apetitoso plato al frente. Un bocadito. Un bocadito. Apetitoso bocadito, sí. Sí. Y ese bocadito se porta bien porque también podemos hacer diferencia. Generalmente los hombres pueden ir sin tanto rodeo, pero la mujer generalmente sí necesita como que le inviten al cine, como que le hablen bonito. Pero esas son más de nuestra generación, las de ahora dicen, ay, no tanta ternurita. Sí, no tengo tanto tiempo. No tengo tanto tiempo, estoy muy ocupada, lo que vinimos, vamos. Hoy en día las cosas, la dinámica ha cambiado. El deseo es como muy anticipatorio, como que ellas están en su oficina y como que, ay, están así como suspirando, no sé qué, ya tienen la composición mental. Si aparece el estímulo y vénganos en tu reino, doctora Adriana, usted que es de otra generación. Y libres de culpa no, pero yo sí me identifico más con otras generaciones. No, pero Tanta yo modernidad. estoy más de acuerdo, así ser más jóvenes, la mujer generalmente más se involucra afectivamente. Ah, sí, claro, sí. Y el deseo va asociado también con la parte afectiva. Claro, pero bueno, de todo encontramos en la viña del Señor, ¿no es cierto? Entonces es importante ese deseo, es importante esa apertura. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Hoy vamos a hablar de la anticoncepción de emergencia. Es un procedimiento que se realiza para evitar un embarazo no deseado luego de un coito no protegido. No se considera como método rutinario ni tampoco como abortivo. Solo procede en casos de urgencia y siempre con orientación facultativa. Entre los métodos utilizados en este tipo de anticoncepción están las píldoras anticonceptivas de emergencia PAE, píldoras de la mañana siguiente o anticoncepción poscoito. Se deben usar dentro de los 3 primeros días después de relaciones sexuales no protegidas. Como efectos colaterales de este anticonceptivo se presentan náuseas y vómitos en un porcentaje mayor cuando las píldoras son combinadas y a veces un sangrado uterino irregular, sensibilidad en las mamas, cefaleas y mareos. Es importante hacer una valoración cuidadosa de la mujer en cuestión, pues no debe proporcionarse PAE si ésta tiene diagnóstico de embarazo o existe alguna sospecha de ello. La razón es que no le harán efecto alguno. Si la gestación continúa, no hay evidencias de consecuencias dañinas para la madre o el feto. Todas las mujeres que acudan por anticoncepción de emergencia deben conocer que las PAEs no protegen de las relaciones sexuales posteriores a su consumo, que su uso repetido puede aumentar la posibilidad de un embarazo y que se hacen más frecuentes algunos efectos colaterales no satisfactorios. Lo más importante es destacar que la anticoncepción de emergencia es un recurso para proteger la salud al que se puede acudir, como su nombre indica, solo en situaciones excepcionales, no para uso indiscriminado, y que la mujer en tales casos siempre debe disponer de atención especializada.
Vamos y continuamos con este excitante tema de la respuesta sexual en la mujer. Hay algo que tenemos que aclarar y es lo siguiente, miren. Durante los 6 primeros años de vida, muchos estudiosos describieron, digamos, una serie de hechos que es lo que hace que los seres humanos desarrollemos nuestros sistemas de preferencias sexuales. John Money, un biólogo, sexólogo, etcétera, decía que los seres humanos, a partir del apego, el contacto con la madre, de los estímulos, de los olores que captaba ese bebé, hombre o mujer, de su entorno, etcétera, empezaba su organismo a preferir un determinado tipo de estímulos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esos estímulos hacen que los niños y las niñas desde temprana edad se expresen sexualmente, pero dependiendo de la sociedad en la que están, pues son reprimidos o son estimulados. Por lo general, en nuestro caso, todas las expresiones en las niñas, ¿no es cierto?, en su primera infancia son reprimidas. No te toques, no hagas eso, la niña linda de mamá no se toca, etcétera. Bueno, la monedita, bueno. Al niño lo dejan andar desnudito en la sala, la niña le ponen su calzoncito. Además, sí. Y si tiene erección en el pene, ya le celebran, claro, y va a ser es como el macho. papá o como el tío. Entonces, no. Sí, exacto. Entonces, pero eso nos acompaña y eso queda como en nuestro inconsciente y se va enriqueciendo o deteriorando dependiendo de las vivencias y las experiencias. Entonces, cuando un estímulo, digamos, la gente llega y se aproxima y los hombres y las mujeres reaccionamos a los estímulos externos de manera distinta. Los hombres, por ejemplo, les enseñaron a mirar. Y ¿sí? son más visuales, ¿no? Y de por sí son más visuales. Y las mujeres generalmente son más auditivas. Porque les permitieron. Será, pero bueno, digamos que hay de pronto una diferencia en la parte neurológica. Generalmente yo he entendido que los hombres son más visuales. Sí, y les son gusta mucho muy más bien. visuales. Y mira que por ejemplo... Por eso ellos son más consumidores, por ejemplo, de pornografía. Claro, pero por ejemplo, el Don Juan sabe que la mujer es muy auditiva, por eso es que le gusta echar tanto el cuento y decir, porque a la mujer le encanta oír. Mire, las historias de Casanova, se decía que era capaz de sacar en una mujer muchos orgasmos sin haberle puesto un dedo encima, con solo lo que le decía, pero quién sabe qué le decía, por Dios. ¿Ah? Pero eso es cierto, porque definitivamente recordemos aquí que el órgano más grande sexual el cerebro, o sea, la mujer puede pensar que todo lo que le van a hacer, pues imagínense, yo siempre le digo a mis pacientes que piensen que son Blancanieves con los 7 enanitos, así estén con el esposo, imagínense cómo se ponen. Uno les dice, mire, es que las fantasías, y se los dice a sus pacientes hombres y a sus pacientes mujeres, no se angustien mucho si han deserotizado la relación con la pareja, traten de imaginar qué estímulos son importantes porque usted sabe con quién está. Pero o que piense que están con el vecino, eso sí que es importante. Las fantasías son importantes. No, así sea. Sí, muy y que no le cuente al marido que está pensando en el vecino. Entonces, cuando el estímulo es efectivo tanto en hombres como mujeres, se empiezan a producir unas reacciones fisiológicas, que son en el hombre la erección y en la mujer la lubricación vaginal, doctora Viviana. Sí, es muy importante porque empieza a haber vasodilatación y empiezan a lubricar, y por eso es muy importante la excitación, porque si no hay excitación, muchas mujeres cuando va a haber la penetración van a tener irritación, van a tener de pronto laceración y les va a molestar y va a haber lo que se llama la dispareunia. La dispareunia es dolor en el coito. Doctora Lesbiana, pero por ejemplo, hay mujeres que pueden llegar a pensar que algo están haciendo mal y por alguna razón así no lubrican, por ejemplo. Generalmente yo cuando llega una paciente que siente, o sea, tiene como diagnóstico una dispareunia, yo siempre digo que generalmente los hombres cuando van a tener relaciones sexuales con su esposa, ellos aunque hayan tenido un problema, ellos se olvidan en la cama. En cambio la mujer no se olvida, se está acordando del problema, no se excita, es psicológico. Entonces yo les digo que hagan igual que los hombres, que se olviden del problema y disfruten. La cuestión pero ahí es psicológico, no se olvidan. Entonces no lubrican porque están pensando o que tienen el niño que mandarle la lonchera y no tiene, que el marido se ha portado mal, o sea, ellas todos lo llevan para la cama. Pero hasta ahora lo que tenemos establecido es que todos deseamos, ¿no? Todos deseamos ahora. Todos deseamos, exacto. En mayor o menor grado, exacto. Ahora, si deseamos y entramos sin interferentes a la relación íntima, la primera reacción ante ese estímulo sexual efectivo que se da por las fantasías, las ganas de amar, de tocar, de ser tocado, hace que toda la reacción fisiológica en un organismo que neurohormonalmente esté sano empiece a presentarse la respuesta. Entonces empieza a haber la lubricación que aparece entre 5 y 7 segundos
inmediatamente iniciada, digamos, como todo ese, tanto el preludio como ya las caricias o los contactos directos, y esa vagina empieza a ensancharse y la excitación empieza a darse. Hay mujeres que por trastornos hormonales, por ejemplo, no pueden lubricar, doctora Luz Viviana. Sí, pero también es importante la lubricación. Como empieza a haber vasodilatación, también el clítoris empieza, porque el clítoris es como, igual que un pene, tiene sus cuerpos cavernosos y empieza también a entrar sangre a los cuerpos cavernosos. Empieza igual que en el hombre a haber erección en el pene, empieza a haber erección en el clítoris y empieza, como lo que decía la doctora Lucía, a ensancharse los labios mayores y menores. Se empiezan a llenar de sangre, ¿sí? Sí. Y empiezan a dilatar. Lo que decía la doctora Lucía, que había algunas mujeres que no lubrican, por ejemplo, generalmente en la menopausia. ¿Qué pasa? Ya, que no Generalmente que no en la menopausia hay problemas de falta de lubricación, pero es por la falta de estrógenos. Entonces, cuando hay un hipoestrogenismo y en la menopausia hay un hipoestrogenismo, las mujeres se quejan que no lubrican mucho. Y ahora hay mujeres también que pueden tenerlo más jóvenes por otras causas, ¿no? Ahí me perdí, dime. Sí, no, que también pueden Antes presentar de la- alteraciones de estrógeno antes de la menopausia, pero por otras causas, por ejemplo, mujeres diabéticas. O también mujeres que han sido, digamos, castradas, que han tenido foretomías quirúrgicas, Así. que las han tenido que quitarle, hacerle una histerectomías por miomas, y generalmente cuando hacen una histerectomía o la gente la llama a quitar la matriz, a algunas mujeres por jóvenes les dejan los ovarios, pero en algunas han encontrado tumores en los ovarios, entonces les retiran los ovarios y por eso hay que darles tratamiento hormonal. Claro, suplementario. Suplementario. Entonces, esta excitación, ¿qué es lo que hace? Que todo el cuerpo, no solamente la zona genital, empiece a reaccionar, sino que todo el cuerpo empieza a reaccionar. Como decía la doctora Luz Viviana, el único órgano destinado al placer sexual es el clítoris. No sirve para nada más, solamente sirve para gozar. Es un receptor y un transformador del estímulo sexual. Es decir, recibe el estímulo y lo transmite, digamos, a toda la corporalidad. Y esa interpretación hace que las mujeres sientan que quieren cada vez más y más y más estar excitadas. Y los hombres sepan, pero que con suavidad. Yo siempre les digo que no es un timbre, que no se peguen de allí, sino con cuidado. O sea, el clítoris no es un timbre. el deseo sigue su camino en la medida que sea satisfactoria la relación. Exacto, sigue su camino. Y pueden haber cambios como en los senos. Generalmente los senos empiezan a haber la turgencia mamaria, se empieza ¿cómo dice? A erizar el pezón. Sí, el pezón. es tejido que se erecta. Sí. Exacto, y el pezón empieza a ponerse eréctil. Y también recordemos que las mujeres pueden tener un orgasmo con la caricia de los senos. Si se concentran y todo, se habla y se describe un orgasmo acariciando los senos. Ojalá estén anotando los tips porque hay muchas Claro, formas. los diferentes orgasmos que hay. No, mire, no hay sino, digamos, anatómicamente, pues por decirlo oficial, hay solamente un orgasmo, ¿me entiende? Independientemente de la zona topográfica. Porque cuando la excitación se vuelve prolongada, se forma en el introito, en las 3/4 partes externas de la vagina, un colchoncito de vasodilatación de sangre acumulada que se llama la plataforma orgásmica, y ella es la que se libera cuando se da el orgasmo. Por eso las mujeres, así le estén acariciando en la oreja, besándola, acariciando los senos, etcétera, sienten esas contracciones vaginales que pueden ser muy externas o muy internas en el cuello, digamos, del útero también. Entonces, muchas personas antes creían que había orgasmos clitoridianos y orgasmos vaginales, y realmente el orgasmo es una entidad, digámoslo, biológica, integral, total, Sí, ¿no? Lucía, pero lo que te digo es que como la mujer es multiorgásmica puede tener diferentes orgasmos. ¿En qué sentido? O sea, no le pongamos un nombre, sino, por ejemplo, si la está acariciando los senos, puede tenerlo. Después puede tener un orgasmo acariciando su clítoris. Por la Y erotización después, diferente. Claro, sí, Pero es la que- erotización de diferentes zonas. en diferentes exacto, zonas. O sea, claro. no lo llamemos orgasmo anal, orgasmo, no. No, es Pero uno un solo orgasmo. con diferentes zonas de Y estimulación, que y la eso mujer, es una pues, maravilla. tiene esa capacidad de ser multiorgásmica, aunque aclaremos así rápido que el hombre también, y la sexología tántrica o la sexualidad tántrica habla que si el hombre aprende a controlar
su eyaculación puede tener varios orgasmos. Pero chiquiticos, son piquitos de placer, pequeños picos de placer, y entonces bajan y suben pequeños y pueden prolongar, y es lo que llamamos prolongar el placer en lugar de controlar la eyaculación, que es una cosa que les enseñamos a los hombres que tienen problemas de control eyaculatorio. Pero Juan nos tiene información importante. Gracias, doctora. Aprovecho para saludar a las personas que se conectan en este momento con nosotros, recordarles que estamos muy pendientes de sus preguntas. A Patricia Collados, a Ramiro Antonio, a María Edith, a Andrés Osorio, a Alberto Hoyos, a Juan Carlos, a Salam Carán, a Manuel Osvaldo, Tan bella a Pablo Salam José, Carán, a nuestra José prima. Luis, a Ricardo Alberto, a todos un saludo muy especial. Bueno, un saludo muy especial, un abrazo muy especial allá en Barranquilla, Salam Carán. Bueno, nos encanta que se conecten con nosotros. Mire, una de las cosas importantes es que volvemos otra vez a lo mismo. Si, como dices tú, si el deseo se prolonga, si el deseo se da, entonces esa excitación va a ir en aumento. Pasamos de esa fase de meseta en donde la mujer empieza a tener la sensación de vagina ocupada, es decir, donde quiere, digamos, ser penetrada. Es bueno recordar que más o menos un 68% de las mujeres tienen sus orgasmos por estimulación del clítoris y el resto lo tienen con estimulación directa o indirecta, ¿no es cierto? Con la penetración, dependiendo de la posición, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque el clítoris siempre intervendrá en el placer de la mujer, siempre intervendrá. Sí, y lo importante es que las mujeres sepan dónde está y que se lo conozcan, porque muchísimas mujeres no se han mirado los genitales. Estamos de acuerdo. O sea, yo siempre les digo... Y se aterran. Una me dijo una vez, "Ay, es que parece una babosa". No, Entonces no, yo decía, mire por ejemplo esa percepción negativa de su cuerpo genital. El sexo, señoras, mire, si nosotras las mujeres aprendemos que el sexo es bueno porque es para nosotras, mejor dicho, estamos al otro lado del océano. No, y una buena relación, un buen sexo, uno va a terminar y se ve hasta más bonito. Eso es como que se elimina mucho rozonante, estrógeno sí. y todo. Después de que vos estás contenta, vos te paras al espejo y te ves tan linda. O sea, bueno, pero... Yo quiero aprovechar para hacer un comentario que hacía hace un momento la doctora Lucía, y es que pasa mucho y a veces es a la mujer a la que no le gusta su cuerpo más que a su pareja, y al final lo que le importa es que le guste a su pareja también, o sea, ¿sí me entiende? Entonces se acomplejan de su cuerpo y su novio está... Él está entretenido en otras cosas. Exacto, o sea, mientras ella la ve fea, él la ve divina, entonces... Juan, te quiero contar algo que nunca se me olvida, de un compañero anestesiólogo y me lo enseñó. Él amaba a su mujer, la amaba, pero ella tenía unos senos muy pequeños y él era feliz con esos senos pequeños. Pero ella todos los días levantaba y peleaba con esos senos pequeños, que tan feos, y tanto era tan feos y le molestaban tanto y le decía tanto que él había aceptado que se operara, que se hiciera la cirugía y se pusiera prótesis. Pero llegó un momento en que tanto le dijo que sus senos eran feos que los empezó a ver feos. Sí. ¿Sí? Claro. Y fue una de las causas que la dejó. Sí, fíjese como eso, no hay personas feas, hay personas que se sienten feas. Exacto. Eso es muy importante porque es que la Y estar contenta, mira lo que Claro. hizo que el compañero la viera mal. Y Ajá. yo creo que eso sucede por la misma razón que le pasa a uno cuando lleva tiempo con su pareja, que empieza uno a coger costumbres de su pareja. Y así como uno coge costumbres también, esa cosa continua de decir algo que algo es algo, termina uno metido en el cuento. Sí, claro, sí. No, lo importante es uno aceptarse y quererse, y para tener un buen sexo, lo importante es uno estar bien también con uno. Mire, hay personas, por ejemplo, que porque están en sobrepeso, ¿no es cierto? Están un poquito gorditos y entonces ahí sí es muy importante porque personas que todo el día se están escondiendo, que lo tienen a oscuras, que no quieren que la otra persona los vea, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que recordarles a los que están en sobrepeso que donde no hay carne, no hay fiesta. No, y empiezan también, eso influye mucho, que si se sienten gorditas, que apaguen la luz. Sí. Hay veces, volvamos y recordemos, a los hombres les gusta mirar. Sí. Y entonces también que apagar la luz al sentirse malucas ellos. No hay nada como No la los ayuda a media luz, excitar. ni muy, ni tan. Y los hombres también cuidarse, nada de barriga grande, porque dicen que barriga grande, pene pequeño. Entonces, a Y es que dieta, toda la a zona debe dieta. ser complicado. Claro, Ajá. toda esa zona pélvica se llena en los hombres de grasa y el pene se va achicando en No, apariencia. y se en vuelven apariencia. y se vuelven hombres panetones, barriga grande, pene chiquito, entonces
Lo que sí es cierto es que como decía François Dolto, en Sí, el juego doctor. del deseo, las cartas están marcadas y los dados cargados. Sí, señora. Entonces, esas introyecciones, como decía Juanfer ahora, están marcadas sobre todo en la relación de pareja, que como siempre hemos dicho, es en la que más se pone en juego todo lo que hemos introyectado como a lo largo de la vida. Claro, y fíjese que la mayoría de las personas piensan que el matrimonio es la tumba del deseo y que el matrimonio es la tumba del erotismo y que la permanencia en pareja acaba de alguna manera las expresiones sexuales y eróticas, y no hay nada más maravilloso que aquellas parejas que se siguen gustando porque han alcanzado algo que facilita mucho la entrega amorosa y erótica, y es la confianza, ¿sí? Entonces, cuando usted confía en la otra persona, cuando el otro es su cómplice, cuando el otro es su amigo, usted tiene esa capacidad de entrega total, Y sin de reservas, desinhibirse ¿sí? y contarle que te Claro. gusta. O sea, es que hemos hecho responsable al otro de lo que nos gusta y que nos tiene que hacer producir placer. Fíjate y eso que es de mentira. pronto eso le pasó a tu compañero, al anestesiólogo. Simplemente se desilusiona de la visión que tiene su mujer de ella misma, ¿no? Él, De tanto la le- cantaleta, más bien. No, él se aburrió y siempre me he denigró. acordado de ese cuento. Pero continuemos, así como estábamos hablando de la Sí, pero excitación. le voy a decir una cosa. Dime. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a salir un poquito del tema y nos vamos a meter a un tema mucho más de solidaridad social, y le vamos a ayudar a un padre que está haciendo una obra muy linda, y es haciendo un banco de alimentos no perecederos para que pueda, porque él dice, ¿cómo alimentamos el espíritu si no podemos alimentar el cuerpo? Escuchemos al padre Camilo Cabal. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a la mesa de trabajo y en especial a la doctora Lucía Nader, que me da el espacio para dar esta información. Soy el reverendo Juan Camilo Cabal Moore. En estos momentos tenemos el deseo profundo de formar la obra de Jesús. Es un centro de recolección de alimentos para trabajar con las comunidades que carecen de esos alimentos para poder vivir. No solamente la obra de Jesús dará el pan físico, sino el pan mental y el espiritual. Pero debemos tener en cuenta que para poder acceder a esos dos tipos de panes, debemos también suministrar el pan corporal. Las personas que deseen asociarse a la obra de Jesús se pueden comunicar conmigo al 315-772-0052. También encarecidamente, para poder realizar esta bella labor, requiero de ustedes, de sus donaciones, en especial alimentos no perecederos. Estoy ubicado en la calle 54, número 41, E3, 57, sobre la ciudad de Cali, Colegio Centro de Educación en Tecnología Centec. Que el Señor los bendiga abundantemente, y como dice el Evangelio, quien da con amor, recibe con amor. Dios los bendiga. Bueno, aquí hacemos una pausa en lo íntimo para ayudar también a personas que necesitan de nuestra colaboración y de nuestra ayuda. De tal manera que esperamos que ustedes se metan la mano al bolsillo y colaboren con alimentos no perecederos como granos, azúcar, harina, sal, aceite, ese tipo de cosas. Los enlatados sí tienen fechas de vencimiento, pero pueden ser no perecederos, sí tienen unas fechas de vencimiento largas. De tal manera que, bueno, vamos a ayudarle al padre Camilo en eso. Y bueno, este tema es interminable, por decirlo de alguna manera. Entramos entonces al tema de cómo se resuelve esa tensión que se va a acumular. Porque el proceso, por ejemplo, en la respuesta sexual hay dos fenómenos básicos, además de todas las sustancias que se producen. Uno es la vasodilatación y el otro es el aumento de la tensión muscular. Las personas empiezan a sentir que sus músculos se tensan, incluso sí, las sensaciones, digamos, de calor en el cuerpo, de enrojecimiento, el rubor sexual, bueno, en fin, muchos procesos fisiológicos. Pero en ese aumento de la tensión sexual es como si usted estuviera llenando un tanque que en algún momento se va a llenar
se va a desbordar y eso es lo que le llamamos, digamos, el orgasmo, que es la liberación de la tensión y de la vasodilatación acumulada. Sí, Lucía, pero allí estamos en vasoconstricción, se va acumulando y cuando tiene el orgasmo es cuando dilata, ¿sí? Cuando se ensanchan los vasos arteriales y por eso es que es tan importante tener orgasmo, porque si no lo tienes, esa sangre queda acumulada. Y produce dolor de novio. No, y se producen los varicoceles, se ensanchan estas venas, los varicoceles pélvicos y producen el dolor pélvico. Sí, además, por ejemplo, cuando no se resuelven en un orgasmo, queda esa congestión, digamos, ahí por la vasodilatación y por la misma tensión, y eso hace que haya una sensación como de pesadez. En los hombres hay dolor testicular, por ejemplo, y en las mujeres también puede haber una incomodidad a nivel de toda su vulva, etcétera. Pero lo cierto es que las mujeres, todas las mujeres sobre la faz de la Tierra, tienen la opción y la posibilidad de ser biológicamente multiorgásmicas. Lo que pasa es que algunas aprenden a desencadenar sus múltiples orgasmos y otras no, otras de a un hito, pero bueno, la posibilidad biológica está. No, pero también como se dice, no hay mujer frígida, sino mujer que no se sabe trabajar o decirle al compañero, ojo, me gusta esto, me gusta que me dé 10 besitos aquí en el lóbulo de la oreja izquierda, pero le tienes que decir, es que nosotros creemos que nos casamos sin conocernos, sin conocer qué nos gusta, qué queremos. Entonces, es muy importante siempre decirle al compañero qué quieres que le haga. ¿Por qué digo esto, Lucía? Porque a veces esta cultura, muchos hombres eyaculan, tienen su orgasmo. Es importante hablar que orgasmo en el hombre y eyaculación no es lo mismo. Son dos procesos que ocurren casi simultáneamente, pero son diferentes. Entonces, generalmente el hombre eyacula y ahora después vamos a hablar que tienen el periodo de resolución. Entonces, el hombre a veces tiene un periodo que se llama, periodo en los hombres se llama periodo refractario. O sea, entran a la resolución y después el refractario que demoran 45 o una hora más o menos. O días, o a veces semanas, o a veces meses. O nunca. Sí, pero lo que yo quiero decir es que muchos hombres en el acto sexual eyaculan, tienen su orgasmo y se voltean. Y la mujer no termina y no se preocupan por si ella ha terminado. Pues entonces ella continúe con su autoerotismo o lo que sea, pero tiene que conseguir el orgasmo. Sí, pero fíjese, Adriana, como aquí también hay muchos mitos alrededor de eso. Uno de los grandes mitos es el orgasmo, el mito de la simultaneidad en el orgasmo. Es imposible que un hombre y una mujer lleguen simultáneamente a un orgasmo, porque cada ser humano tiene una velocidad diferente. Unos llegarán unos segundos antes, unos segundos después, unos minutos antes o unos minutos después. Pero claro, vamos a suponer que un hombre eyacula antes de que ella tenga el orgasmo. Muchos hombres, por ejemplo, con la eyaculación tienden a perder la erección muy rápidamente, dependiendo también de la edad. Pero muchas mujeres, muchos hombres no, y pueden seguir, digamos, sosteniendo la erección después de eyacular y pueden seguir con sus movimientos pélvicos y permitir, por ejemplo, que ella alcance su orgasmo, o pueden utilizar otras técnicas. Por ejemplo, él puede continuar con la estimulación del clítoris, etcétera, etcétera. Es decir, no dejar bajar los niveles de excitación para que ella alcance su orgasmo. Si el estímulo continúa siendo efectivo, una mujer puede llegar a tener otro orgasmo y otro orgasmo y otro orgasmo. Si les cuento lo que la literatura científica dice de cuántos orgasmos pueden estar registrados, son muchísimos, ¿sí? Son muchísimos, pero lo importante, como decía la doctora Luz Viviana, es que haya sincronías entre el hombre y la mujer, pero no son sincronizaciones en el tiempo, sino sincronizaciones en el deseo, en el gusto, en las ganas de darse placer mutuo. Sí, Lucía, son imaginarios culturales. Hay varios imaginarios culturales y uno de esos es que nos queremos tanto que tenemos que llegar juntos y tener el orgasmo a la vez. Eso es mentira. Eso es cierto. Cada uno falso. tiene su tiempo, claro. Y alguno termina antes que el otro y es continuar. Es decir, se no ha acabado, ven, ayúdame. A veces él te pasa la mano, los dedos, todo eso sirve. Incluso los mismos juguetes sexuales o cosas de ese tipo hacen que usarlos y aprender y tener confianza. Yo a veces le decía a una paciente, fue y se compró todos los estilos de pato, de juguete, y cuando lo sacó el marido furioso, ¿Sí? Sí, porque decía que si él no era tan hombre y no podía
darle placer que tenía que comprar esas cosas. A mí me llegó un paciente casi que podríamos decir deprimido, me dijo, doctor, es que yo con ese aparato no puedo competir. Tiene batería. Tiene batería, no se acaba. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. El estrés puede afectar su vida y su trabajo. Si toma medidas para relajarse y controlar el estrés, no solo evita problemas, sino que añadirá calidad de vida y bienestar a usted, a su familia y a su entorno laboral y social. Problemas de salud. El estrés que se desarrolla en una persona por un largo tiempo, llamado estrés crónico, puede contribuir a incrementar desórdenes o enfermedades más complejas como presión alta, ataques fulminantes del corazón. El estrés puede también contribuir a otros problemas de salud como úlcera, desórdenes en la vesícula biliar, alergias, colitis y dolores en la cabeza tipo migraña. Accidentes. Los estudios demuestran que las personas bajo estrés están más propensas a tener accidentes causados por errores de atención o discernimiento. Menor productividad. El estrés afecta que también usted hace su trabajo. El estrés roba la energía y hace que usted se sienta cansado o apático. Considerando el estrés como un todo que afecta el organismo, hace que usted sea menos efectivo en el trabajo. Tiene más posibilidad de enfermarse y perder tiempo valioso de trabajo. Problemas emocionales. El estrés afecta el cómo se siente y qué se siente. Puede hacer que una persona normalmente cálida y bondadosa se torne irritable y depresiva. Puede alterar la forma en que se relaciona con su familia, amigos y compañeros de trabajo y lastimarlos. El estrés desbordado puede desencadenar una depresión severa y otros problemas emocionales. Bueno, Juan, saludemos a nuestros video oyentes. Así es, doctora, a Pablo José, a José Luis, a Ricardo Alberto, a María Baltasar, a Irma Estela, a Rafael Rodríguez, a Harry Landauer, le mandamos un abrazo, un saludo muy especial, a José Daniel, a Julio Orozco Jaramillo, a todos bienvenidos a nuestro programa En Privado. Sí, señora, así es. Y hemos hablado hoy, pues a lo largo de este programa, doctora Adriana y doctora Luz Viviana, de la respuesta sexual en la mujer y cómo, digamos, esta respuesta sexual es bastante amplia. Por ejemplo, se dice que las mujeres tienen diferentes formas o diferentes zonas de estimulación para lograr sus orgasmos. Una de esas zonas de estimulación que tiene, digamos, mucha controversia aún en la comunidad científica es la estimulación del punto G. Casi que podríamos decir a veces para algunas mujeres es como andar con la lámpara de Diógenes buscándolo. Otras, por ejemplo, hablan de que cuando tienen la estimulación del punto G o tienen orgasmos por la estimulación del clítoris, botan un líquido por uretra que no tiene urea, por lo tanto no es orina. Digamos que estos eventos asociados al orgasmo de la mujer son bien interesantes, doctora Luz Viviana. Bueno, Lucía, quiero como terminar un poquito cuando hablamos de los imaginarios, que decíamos que no deberían de terminar juntos hombres y mujeres, que cada uno tiene su tiempo. También los imaginarios
del tamaño del pene. Después más adelante vamos a ver que el tamaño no influye porque en uno de los periodos de la meseta la vagina se acopla al tamaño del pene. Lo que tú me hablabas del orgasmo, de la eyaculación femenina, son como unas glándulas de skin que están cerca de la uretra, que eliminan o se ha visto, no en todas las mujeres ocurre, pero generalmente algunas mujeres lo refieren como que se orinaron. Y muchas se sienten avergonzadas por haberlo hecho, como que ¿no? sienten que se orinan. Y entonces van y le dicen, pero lo importante es ver que no huele a orines, que generalmente se lleva la muestra al laboratorio, nada tiene que ver con orines. Sí se ha descrito y hay algunas mujeres que pueden eyacular, se llama eyaculación femenina. Hay algunas mujeres que pueden eyacular más que otras, no está especificado la cantidad, ¿sí? Y otras muy poco, pero no se describe este proceso en toda la eyaculación, en todas las mujeres. Sí. Cuando hablabas, perdona, lo del punto G, se habla de como una protuberancia en la parte anterior, en el tercio distal de la vagina. Es decir, en la parte superior de la vagina, como para que ustedes lo... Sí, interna. Como una protuberancia. Como lo que coincide con la vejiga, digámoslo así, con el conducto uretral, pues, ¿no? Pero la verdad es que conducto uretral. Yo sí no estoy muy de acuerdo en el punto G, pierden mucho tiempo en ponerse a buscarlo, la rasgañan. Sí, necesitamos la lámpara de Diógenes. No, eso como dicen así, no sé si puedo decirlo así vulgarmente, pero un besito en la teta y para abajo, ya está. Pero estimular a la mujer, lo importante, hombres, hay ciertas posiciones que estimúlenla. muchas mujeres, por ejemplo, ciertas posiciones como la posición, por ejemplo, del perrito, le llaman así, que pueden facilitar el que las mujeres tengan una sensación placentera muy especial, y parece ser que se estimulan estas glándulas, pero lo que cree es que en algunas mujeres están agrupadas como en un punto, como digamos en un centrico, y en otras están distribuidas pues a todo lo largo de esa pared vaginal, de tal manera pues que no es tan fácil decir, bueno, están aquí o están allá. Y como les digo, no hay consenso en la comunidad científica de cómo funciona realmente el punto G. Pero sí hay algo muy cierto, que la mayoría de las mujeres a veces con la penetración vaginal no tienen tanto placer. Por eso cuando estás penetrándola vaginalmente, también es importante que le acaricie el clítoris con la mano o los senos, ¿sí? O sea, que lo haga combinado. Sí, así es. Entonces, fíjense en ustedes cómo todo es todo en la respuesta sexual, tanto de hombres como de mujeres: el deseo, la excitación, el orgasmo, la comunicación íntima, el olor, que se hayan aseado, claro, que estén limpios. Exacto, para muchas, pero fíjense que esto también son como estereotipos. A mucha gente le encanta el mal olor, porque dicen que el olor a sexo, sí, sí. Y el olor a sudor, porque ahí están las ferormonas. Entonces también algunos describen que les encanta que el marido, por ejemplo, hay ciertas sudado. comunidades donde jamás usan perfumes ni desodorantes ni nada. Nosotros somos una sociedad desodorizada, todos los días nos bañamos, nos echamos desodorante, nos echamos perfume. Bueno, eso también produce unas sensaciones muy especiales, pero ese olor a hombre o ese olor a mujer en muchas comunidades es importantísimo. La ferormona, sí, que las atrae. Entonces sí, claro, porque ahí hay unas glándulas específicas, sobre todo en las axilas y en los órganos genitales, que producen esa exudación, y esa exudación tiene, digamos, a nivel inconsciente, porque los animales sí captan los olores, el macho de la hembra y la hembra del macho a kilómetros de distancia. En los humanos el órgano vomeronasal está muy atrofiado y por eso los olores no se captan de la manera tan fácil. Pero fíjense cómo esto, que es tan técnico, de alguna manera se puede volver un delicioso juego de comunicación placentera. No, y hacerlo a gusto y disfrutarlo, pero generalmente muchos lo hacen, o algunos, digamos, pues para no decirlo, como para terminar lo que hablamos, tienen deseo, se citan y entonces como por terminar, y se vuelve, voy a hacer como, pero vuelven y ven a la mujer de pronto como un inodoro, y eyaculan y chao, y no se preocupan en acariciarla. Y la mujer, entonces, eso me lo dijo una mujer mayor, nunca una mujer terminar como un inodoro, que vacíen y eyaculen. Un depósito, exacto. Sí, como un depósito. Y a los muchachos, sobre todo, pues que ahora están como en el acceso a internet, hay tan poco, digamos, filtro muchas veces.
la pornografía no es un tutorial, ¿sí? No es lo mismo uno ver sobredimensionados ciertos aspectos de la vida íntima que primero vivirlos o conocerse o tener la asesoría de profesionales que estén, digamos, brindándoles la opción de conocer verdaderamente qué es lo que se pone en juego en una relación sexual. Y el orgasmo es para todas las mujeres el momento individual más placentero y más central en el que nos podemos concentrar en nuestras sensaciones. Es no negociable, como dice la doctora Luz Viviana. Entonces, mujeres, hay que, digamos, activamente exigirlo. Oiga, y si acceder tiene a un él, hombre muy sí. pasivo, dígale, ojo, hermanito, póngase las pilas en serio, porque la falta de orgasmo lo único que deja son cachos. Y entonces definitivamente... Pero también no solo cachos, sino unas amarguras y unas rabias. Y unos varicoceles. Sí, y unas cantaletas espantosas, pues que no se acaban con nada, ¿no? Y entonces empiezan esas pullas como... Pero quería decir algo que dijo la doctora Adriana y estoy totalmente de acuerdo con ella. La pornografía ha cambiado y ha evolucionado, pero ha evolucionado peor. O sea, ¿qué pasa? Negativamente, diría yo. Negativamente, porque ¿sabes, Lucía, qué pasa? La pornografía le han metido mucha violencia contra la mujer. Ahora, por ejemplo, esa forma del falacio, que es cuando la mujer acaricia al hombre, casi es en una forma tosca, casi hacerla quedar sin oxígeno. Sí, o sea, casi le perforan la garganta. Sí, mire, O sea, hay una terrible. cosa bien interesante y son los modelos, y por eso es tan importante también que los papás faciliten con una buena educación sexual las expresiones placenteras de sus hijos y de sus hijas. Porque resulta que en especial los jóvenes, los púberes y los adolescentes, hombres son los más consumidores de pornografía, y les ofrecen unos modelos falsos, por ejemplo, unos penes gigantescos que a lo mejor muchos hombres los tienen en la realidad, pero que la mayoría están siendo aumentados con unos lentes especiales. Mujeres, sí, exacto, mujeres que eyaculan un líquido a distancia hacia metros, que también esto se da pues porque hay unas cuestiones de tipo técnico que lo maximizan. A veces son cosas bastante irreales que no corresponden a la realidad y hacen que ellos tengan una tergiversación de cómo funciona el sexo. Entonces el muchito se mira su pene en estado de flacidez de 8 centímetros y pues piensa que jamás va a tener esa medida y empiezan a complejarse, empiezan a refugiarse en la pornografía porque sienten que no van a ser lo suficientemente eficientes o atractivos para las mujeres. Exacto. Y necesitamos que le trabajemos mucho a eso. Y vean como la mujer como si fuera una cosa, o sea, es para el servicio, el placer del hombre, o sea, definitivamente, doctora, estoy de acuerdo con usted, nada de empezar y empezar a estimularse con pornografía, ahí perdió, estimule todos sus sentidos, el amor, el sentimiento a la otra persona, el respeto. Yo creo que, doctora Lucía, este tema es muy largo, yo propongo de pronto otro programa Sí, para claro. poder terminar la respuesta sexual, vamos en la mitad. Sí, vamos en la mitad, pero bueno, lo importante es que esto despierte nuestra curiosidad y despierte nuestra necesidad de una información clara, sencilla y científica. A veces no necesitamos saber, por ejemplo, los nombres de todos los neurotransmisores, de todas las sustancias, de todas las hormonas que están comprometidas en la respuesta sexual. Lo más importante es que tengamos la sensación de que estamos funcionando bien, y si sentimos que no estamos funcionando bien, pues busquemos ayuda. O pregunten por O aquí, pregunten. para eso está la doble Sí, vía. exacto. Además, ustedes pueden entrar, recuerden, a www.lucianaderasociados.com. Ahí pueden hacer sus preguntas. También pueden hacerlo a través del 322-423-2323. ¿Lo dije bien, Francisco? 322-423-2323. Y vamos a dejar siempre un pequeño espacio para empezar a resolver las inquietudes de nuestros videoyentes. Recuerden que este es un espacio para mejorar la calidad de vida y tener un mayor bienestar. Las personas satisfechas sexualmente son mejores ciudadanos. Las personas satisfechas sexualmente sonríen más. No se están están amargando amargadas. por bobadas, ¿sí? Sí, y no es que sea un concepto machista, aquí no estamos hablando de una pareja normativamente heterosexual, estamos hablando de tu disfrute sexual, independiente como De tu dijo la preferencia. reina, como dijo la reina,
No importa hombre con hombre, mujer con mujer, ni hombre En el con... mismo cielo, O sea, o es dejar viceversa. claro que en estos programas de nosotros no manejamos la normativa de una pareja heterosexual para el disfrute sexual. La sexualidad es un derecho y es un derecho humano, entonces de los más humanos que hay. Y todos somos, como te dijera, todos tenemos que disfrutar nuestra sexualidad. Bueno, así es, doctora Adriana Jaramillo Caram, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Luz Viviana Pazmiño, mil gracias. Bueno, yo creo que hemos dado una ilustración básica, pero esperamos que, como les decía antes, nos sirva para ser mejores hombres y mejores mujeres, mejores amantes. Un abrazo muy especial para ustedes, no olviden visitar nuestras redes sociales y bueno, que tengan un resto de tarde muy, pero muy feliz. Y prometemos terminar este programa. Esa respuesta No, el sexual programa uno no y lo vamos a respuesta terminar, el sexual tema. dos. El tema.